Les voy a invitar a que abra sus Biblias allí en el libro de San Marcos, capítulo 7, versículos 36 y 37. Este versículo es un versículo base que nosotros tenemos. Los líderes judíos, decíamos, eran extremadamente rigurosos en cuanto a la tradición de los ancianos. Ellos condenan a los discípulos de Jesús cuando ven que comen sin lavarse las manos. Se aterrorizan porque ven a los discípulos que no se lavan las manos, ¿sí? Y bueno, nosotros sabemos que los judíos lavan los pies, lavan la cara, las manos y así sucesivamente, ¿sí? Entonces nosotros podríamos poner hincapié o decir tanto hincapié, hacían en esto que no dudaban en condenar a aquellos que no lo realizaban como ellos. De igual manera es posible encontrar esta actitud dentro de la iglesia, cuando los hombres a través de los años han incorporado tradiciones o normas que vienen a ser las pruebas de una santidad o pureza. Muchas personas o muchas iglesias han puesto las tradiciones ante los mandamientos, ¿sí? Las tradiciones, las ceremonias ante que los mandamientos. Y esto son extremos que nosotros como iglesia no debemos caer en los extremos, ¿sí? En los extremos no debemos caer ni en la herejía ni en la apostasía. Nosotros debemos tener el equilibrio de la palabra, amén. Uno de los ejemplos, años atrás lo aprendimos, no sé si recordará el pastor Mauricio, pero nos enseñaron, nos ponían la Biblia en la cabeza, no sé si te acordás, pastor, donde a una persona se le ponía la Biblia en la cabeza y le decía salí corriendo. Y salía corriendo la persona, ¿y qué pasaba con la Biblia? Se le caía, obviamente. Pero ¿qué pasaba si mantenía el equilibrio y salía caminando? No se le caía. Eso es lo que hace la palabra en nosotros. Nos mantiene para que no nos desviemos. Nos mantiene. Esa enseñanza me quedó de allí del pastor Omar, ¿sí? Un día él estaba y bueno, nos hizo ese ejemplo. Y es verdad, la palabra del Señor nos enseña que debemos ser equilibrados en la palabra. Amén. Entonces, el punto que veíamos era que la tradición de una iglesia puede convertirse en un arma para condenar a otros. Y muchas veces cuando la iglesia cae en las tradiciones, nosotros por allí ponemos ceremonias y tradiciones y podemos caer en las formas que hay que vestirse, peinarse, y podemos caer en formas exteriores que aparentemente nos traen santidad, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Los diputados todos los días van de traje, de punta en blanco, al gobierno, allí, a ordenar, entre comillas, el país. Sin embargo, muchos de ellos tienen las manos sucias, tienen el corazón sucio. Y esto es lo que Jesús enseñaba acerca de la tradición. La tradición es mala cuando a través de ella pasamos por alto los mandamientos, pasamos por alto la palabra del Señor. Cuando creemos que lo exterior nos hace santo, cuando creemos que todo lo que sabemos nos hace santo, cuando creemos que todo lo que hacemos nos hace santo. Sin embargo, Jesús, en este pasaje que vamos a leer hoy, allí en Marcos capítulo 7, versículos 5 y 6, denuncia delante de todas las personas que están allí a los fariseos. Y vamos a entrar a este punto número 2. Dios necesita discípulos, no fariseos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? El Señor necesita, o Dios necesita discípulos. Dios no necesita fariseos. Fíjese el contraste que hay entre los discípulos de Jesús y los fariseos. Y hoy vamos a ver un contraste tremendo acerca de lo que Jesús les enfocó, le quiso dar a entender a los fariseos. Y comienza así, de esta manera, allí en el capítulo 7, versículos 5 y 6. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras?
Fíjese lo que le respondió Jesús. Le respondió: lo que pasa es que ustedes no saben la Torá. ¿Les dijo eso? Lo que pasa es que ustedes tienen tantas filacterías colgadas. ¿Les dijo eso? No. Lo que pasa es que a ustedes les falta oración. ¿Qué les dijo? Hipócritas. ¿Vio? Los denunció delante de todo el pueblo que les rodeaba en ese entonces. Y Jesús le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pregunto, ¿a qué se juntaban los fariseos cuando se juntaban a leer el libro de Isaías? ¿No se juntaban a escuchar la palabra? ¿No se juntaban a enseñar acerca de las Escrituras? Claro que sí. Y muchos de ellos habían tenido un buen estudio. Muchos de ellos habían sido catalogados eruditos y señores de los mandamientos, de las Escrituras, porque ellos, es más, sabían tanto que ellos pisoteaban los mandamientos poniendo tradiciones de hombre, poniendo ideologías humanas por encima de lo que ellos habían aprendido con respecto a la ley. Y Jesús les dice: hipócrita. Claro que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos llamen así. ¿Cuántos dicen amén? Y yo busqué, a mí no me gustaría que me digan hipócrita. No me gustaría. Y creo que a ninguno de los que está aquí y ninguno de los que escucha esta predicación le gustaría que le llamen hipócrita. Sin embargo, Jesús les llamó hipócritas. Es más, lo dijo y lo declaró públicamente. Así dijo el profeta Isaías: este pueblo de labio, más su corazón, aunque tenían la facha que tenían, y con su imponente facha o fachada, decían ser lo que eran, pero sin embargo su corazón estaba lejos del Señor. Hoy quiero tocar este punto donde Dios necesita discípulos y no fariseos. Busqué la definición de la palabra hipócrita. Y es una palabra, hipócrita es aquel que actúa en hipocresía, es decir, que finge sentimientos o cualidades que en realidad contradicen lo que verdaderamente siente o piensa. El concepto de hipocresía proviene de un vocablo griego que hace referencia a la función de desempeñar un papel de actuar, ni malo ni bueno, dice aquí. En la antigua Grecia, el hipócrita era un actor teatral, sin ningún tipo de connotación negativa. Este era un hipócrita en aquellos tiempos en Grecia. Posteriormente, en esta misma cultura, se utilizó el término para referirse a aquellos que actuaban en la vida cotidiana, es decir, que fingían ser personas que no eran. ¿Amén? Significado que todavía se le da. Cabe mencionar que en la Biblia el concepto es utilizado en repetidas ocasiones y hace referencia a alguien que se aleja de lo que Dios desea, es decir, que es infiel. Pero ¿qué pasa en relaciones humanas? La definición del hipócrita en las relaciones humanas. El día de hoy, y viviendo en un mundo donde la vida se rige con un conjunto de reglas y acciones que todos los individuos deben realizar para moverse en el mundo de una forma aceptable. ¿Vio? El mundo se mueve así. El mundo está lleno de hipócritas. El mundo está lleno de hipocresía. Entonces, el día de hoy, viviendo en un mundo donde la vida se rige con un conjunto de reglas y acciones que todos los individuos deben realizar para moverse en el mundo de una forma aceptable,
reglas que incluyen un comportamiento políticamente correcto que se encuentra delimitando lo existente entre lo permitido y lo prohibido. Aquellos que violan estas reglas y aseguran no hacerlo son hipócritas. La hipocresía contempla dos acciones que deben combinarse. Mire, la hipocresía, vuelvo a repetir, la hipocresía contempla dos acciones que deben combinarse: la simulación y el disimulo. La primera, o sea, la simulación, consiste en mostrar lo que se desea que se vea. ¿Vio? Todos en la calle o donde vamos, cuando salimos de la casa, podemos estar tirando los platos con nuestra esposa, con nuestros hijos, discutiendo y bla, 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 y se escucha pum, pa, pum, pa. Esto en la casa se escucha. Pero pasamos la puerta y el super marido, el super hijo, y falta que nos demos vuelta como la Mujer Maravilla y nos convertimos en el super cristiano. ¿Vio? Esto es hipocresía. La hipocresía contempla dos acciones que deben combinarse: la simulación, ¿sí?, y el disimulo. La primera consiste en mostrar lo que se desea que se vea, mientras que la segunda consiste en ocultar aquello que no se desea que sea conocidos por el entorno. O sea, la hipocresía hace que nosotros tengamos doble cara, que nos mostremos en la iglesia de una manera, en la casa de otra, en la calle de otra, y así sucesivamente, pero seguimos predicando la palabra del Señor, pero seguimos buscando al Señor para que Él nos perfeccione. ¿Amén? ¿O no busca usted al Señor para que lo perfeccione? Porque déjeme decirle que cada uno de nosotros tenemos un poquito de esto. ¿Cuántos dicen amén? Capaz que soy el único pecador que cayó de Saturno y cayó y me golpeé tanto que quedé todo morochito. Y que por ahí discutí con mi esposa o disentí de un tema con mi esposa y justo llegó el pastor y... Hola pastor, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿O no le ha pasado a ustedes? ¿No le ha pasado en algún momento que estaba totalmente dormido quizás o enojado y le golpean la puerta? ¿Quién es? Fíjate. La cortina. El pastor. Y bueno, después de esta carla larga, salió esta. ¿Vio? ¿No le ha pasado alguna vez con algún familiar o algo? Porque esto no solamente tiene que ver con lo que yo digo, sino también con lo que yo hago. Si no, obviamente, no sería un disimulo. Entonces, el Señor denunció a estos hombres y le dijo: hipócritas. Y cuando nosotros vemos a Jesús enfrentando la hipocresía de estos hombres, nos quiso enseñar algo tremendo que tiene que ver con la hipocresía en la religión. ¿Existe la hipocresía en la religión? Claro que sí. Le voy a dar un sencillo ejemplo que me ocurrió. Cuando nos llaman a mi esposa y a mí para ungirnos como pastor, yo tenía un pastor que me aconsejó, ¿vio? Y me dijo: Dani, para ser pastor hay que ser falso. Qué buen consejo que me dio este pastor, se pasó. Yo creo que debe haberse quedado toda la noche pensando: ¿qué le digo a Daniel? Señor, dame sabiduría. Y lo primero que le salió: para ser pastor tenés que ser falso. ¿Por qué hay que ser falso? Porque un pastor
se tiene que encontrar día por medio o todos los días con diferentes caracteres? ¿Por qué? Analicé yo. ¿Por qué? Si el Señor me llama para ser pastor, es para que yo siga sus pisadas. Y Él, que es el buen pastor, me enseñó en su palabra cómo debo ser como pastor. No solamente como pastor, nos dejó una lección tremenda para que nosotros podamos ser verdaderos discípulos del Señor y no fariseos. Fariseos abundan, discípulos son pocos, porque la mies es mucha, más los obreros pocos, flojos e hipócritas. Y yo sé que esta palabra es fuerte, pero déjeme decirle que voy a tratar de darla con todo el amor que tengo muy en lo profundo. No, con todo el amor y con todo mi respeto. Amén. Porque este año nuestra cabeza se tiene que romper escuchando la voz de Dios a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay cosas que se tienen que quebrar. Porque la gente necesita gente confiable. Ya la gente no quiere ir a las iglesias porque lo primero que dicen, todos los pastores son unos, ¿qué? A ver, unos chanta. Lamentablemente, la gente, cuando usted le va a predicar afuera y usted entra en una charla más profunda con él o con ella, te dicen, lo que pasa es que los pastores son todos unos chanta. El que no te saca el dinero, te saca el auto, y el que no te saca el auto, te saca la casa, y el que no te saca la casa, te saca la mujer. Y el que no te saca la mujer, te saca el hijo, y el que no te saca el hijo, te saca la hija. Y el que no te saca esto, y todos son unos chantas. Lamentablemente, por culpa de muchos, hoy el Evangelio sufre esta problemática, entre comillas. Porque al Espíritu Santo, que Él es el que convence del pecado, obviamente que no lo vence esto. Pero sí nosotros, que somos la luz del mundo. Amén. Usted es luz y sal como yo. Somos luz y sal. La luz no pierde su esencia, no deja de ser luz. La sal no pierde su esencia, no deja de ser sal. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con este problema, por eso yo le anticipaba que estas son problemáticas que estamos tocando con respecto al pasaje bíblico que estamos hablando. Jesús le llamó hipócritas. La gente necesita gente de confianza. ¿Y sabe qué? El Señor lo llamó a usted y me llamó a mí. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Él nos llamó. Yo hago una pregunta. ¿Dios se equivocó al llamarme a mí? ¿Al llamarlo a usted? ¿No se equivocó? Y déjeme decirle algo, y preste atención a lo que le voy a decir. Hay algo que Dios no puede hacer nunca. Hay algo que Dios no puede dejar de hacer nunca, y hay algo que Dios no puede hacer nunca. ¿Y sabe qué es lo que es? ¿Qué es lo que no puede dejar de hacer? De amar. Porque Dios es amor. ¿Y qué es lo que no puede hacer nunca? Aprender. Porque Dios lo sabe todo. ¿Me entiende? Entonces cuando nosotros entendemos que Dios lo sabe todo y que Dios es amor, creemos en su finita sabiduría. Él no se equivocó de llamarnos a cada uno de nosotros. Él nos eligió, Él nos escogió y nos dejó esta enseñanza a través de esta confrontación con los fariseos para enseñarnos a nosotros que la hipocresía no debe estar en nuestras vidas y que la hipocresía es pecado y que el pecado nos engaña y que el pecado quedó demostrado en la cruz, mata. Porque Jesús llevó todos nuestros pecados y murió para pagar a través de ese sacrificio
todas nuestras deudas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Porque el Señor lo hizo por nosotros. Y cuando nosotros vemos el ejemplo de Jesús confrontando a estos fariseos, maestros de la ley, maestros, enseñadores de las Escrituras, Él los enfrentó para enseñarnos que esto no debe existir en nuestras vidas, pero tampoco debe existir en la iglesia. El Señor aborrece la hipocresía, aborrece a la gente que es hipócrita. Y si bien nosotros podemos sacar un modelo de estos fariseos, de cómo no ser un hipócrita religioso, ¿me entendió bien? Cómo no ser un hipócrita religioso, vamos a ver a uno en especial en esta noche. Y usted posiblemente conozca un Juan, usted conozca a una persona que se llame David, usted conozca a una persona que se llame Rebeca, usted conozca a una persona que se llame Juan Carlos, y posiblemente usted conozca a una persona que se llama Enrique, o a uno que se llama Gaspar, o a uno que se llama Mauricio, o a uno que se llama Daniel, Julio, Raquel. Pero, ¿alguno de ustedes conoce a algún Judas? ¿Alguien conoce a alguna persona que se llame Judas? ¿Vio que quizás algún lorito se llame por allí Judas? Quizás algún perrito se llame Judas. Quizás alguna planta le pongan Judas. Quizás a la carnívora, a la planta carnívora. Pero Judas fue discípulo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Judas fue un bebé que nació y su mamá lo tuvo en sus brazos, lo acarició, lo amó. Es más, Jesús lo escogió, Él lo eligió para que esté entre los 12. Es más, Jesús le dijo amigo. Es más, Jesús le dio la posibilidad de ser el tesorero del grupo. Por eso le decía, podemos enfatizar en los fariseos y sacar un modelo de cómo no ser hipócrita, pero vamos a ir a un modelo más cercano. Porque si decimos un fariseo, todos saben que los fariseos estaban en contra de Jesús, entonces estamos hablando de una persona que estaba en contra. Pero ¿qué hay del que estaba con Jesús? Entonces, Judas fue un hombre que nació, y el nombre Judas, no era un nombre horrendo, un nombre para desperdiciar, un nombre para tenerlo ahí como una maldición. Judas no era un nombre así, hasta que cometió lo que cometió. Hoy por hoy, usted le dice Judas a alguien y ¿cómo se pone la persona? Dígale Judas a alguien que esté al lado suyo un día, que lo agarra distraído así, hola Judas, ¿cómo estás? ¿Qué va a pensar la otra persona que es? Claro que sí, porque es una mala palabra, entre comillas. Hoy el nombre es Judas, pero cuando él era bebé, su mamá, ¡ay, qué lindo este Judas! Bla, 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 bla. ¿Vio? Y le hacía, y jugaba y le daba la leche y lo amacaba y lo hacía dormir. Y sin embargo, cuando él hace o comete lo que comete, de ahí su nombre fue un nombre de maldición. Para muchos, el nombre Judas es un nombre de maldición. Y hoy, ¿quién se llama Judas? Yo no conozco ningún Judas. Y el Señor Jesús escogió a Judas, este hombre que entregó a Jesús, este hombre
que conocía el secreto de Jesús. ¿Dónde iba a orar Jesús? Este hombre que conocía dónde iba a ir a enseñar Jesús. ¿Cómo se preparaba Jesús para enseñar? ¿Cómo oraba Jesús? Lo escuchaba. Este hombre que estuvo al lado de Jesús lo entregó a Jesús. Sin embargo, él fue escogido. Jesús, sabiendo todo lo que iba a ocurrir con Judas, lo escogió. Judas es como usted y yo, fuimos escogidos y él no se equivocó. Dios no se equivocó. Y el Salmo 41:9 habla de esta persona, en quien más confiaba. David hablando de Ahitofel, pero sin embargo profetizando lo que iba a suceder con Judas. Jesús escogió a Judas y él no se equivocó. Este Judas que lo vendió, este Judas que lo entregó, fue escogido por Dios. Y la hipocresía religiosa está en una persona que dice creer en el Señor, pero creer, cuando el Señor dice cree y serás salvo, está diciendo cree, confía totalmente en Dios. Esto es lo que quiere decir creer, confiar totalmente en que Dios salva. Entonces, mi pregunta surge: ¿Judas tuvo la oportunidad de salvarse? ¿Qué dicen? Claro que sí, tuvo la oportunidad. Si bien la Biblia se tenía que cumplir, todo lo que hizo Judas se tenía que cumplir. Jesús habló de que si todos los que estaban con él creían en él, ¿qué iban a hacer? Salvos. Él lo único que tenía que hacer era decidir por Cristo, pero decidió mal. Entonces, Dios tiene buenos planes para todos. Él nos escogió. Pero Él nos escogió para que nosotros podamos ser hombres y mujeres confiables hacia Él. Por eso, la hipocresía religiosa la podemos ver en Judas. Judas tenía buena apariencia. Judas, si cada uno de nosotros hubiésemos conocido a Judas, hubiésemos dicho, wow, qué bárbaro que este tipo, me gustaría ser su amigo, es un grosso. Si nosotros hubiésemos conocido a Judas, lo hubiéramos tenido como un tipo para seguir, porque tenía buena apariencia Judas. Judas era una persona que pasaba desapercibida. No solamente tenía buena apariencia, sino que también tenía la asociación con otros. Tenía una buena asociación. Él se codeaba con los 11. Él estaba con Jesús. Él tenía una buena asociación. No es que quedaba colgado, él quedaba en el rinconcito, le hacía bullying y quedaba... No. Él se asociaba bien con la gente que le rodeaba. ¿Me entiende? Tenía buena apariencia, tenía la asociación correcta. Judas tenía tan correcta su asociación que tuvo el privilegio de estar en el seminario más glorioso de toda la historia. 3 años con Jesús. Estuvo estudiando y aprendiendo de Jesús. Así que mire si no tenía una asociación. Y no solamente que él aprendió, sino que también después fue enviado a predicar junto con los otros discípulos.
tenía la reputación correcta. Judas tenía la reputación correcta. Cuando estaban en la última cena, muchos se van a acordar, cuando estaba en la última cena, dijo, el que mojare conmigo el pan, ¿qué va a hacer? Me va a entregar, me va a traicionar. Y tenía la reputación correcta, ¿por qué? Porque Pedro, los otros discípulos dijeron, ¿seré yo? No dijeron, me parece que va a ser Judas. ¿Sabe que siento en mi corazón, el Espíritu me está revelando que va a ser Judas? No dijeron eso. Tenía tanta buena reputación Judas, que los otros discípulos pensaron, y aunque Judas mojó el pan, no se dieron cuenta. Así que imagínense la reputación que tenía Judas. No solamente tenía apariencia, no solamente tenía la asociación correcta, no solamente tenía la reputación correcta, sino que también tenía la participación correcta. Él era un obrero, él estaba en medio de los 12, él era el que llevaba la bolsa con dinero y si había que comprar algo, él lo compraba. Si había que atender a alguien, él con los otros discípulos lo atendían, siempre yendo y viniendo haciendo el bien. Este era Judas, un hombre intachable, entre comillas. Un hombre que tenía una buena apariencia, un hombre que tenía una buena asociación, una buena reputación, una buena participación correcta. Este era Judas, que ninguno de los discípulos pudo ver lo que había en Judas. Sin embargo, Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Sin embargo, la pregunta surge, ¿por qué Dios, por qué Jesús eligió a Judas? ¿Para qué fue elegido Judas? Y creo que varios pensaríamos que Judas fue elegido para enseñarnos lo que no debemos hacer como discípulo de Jesús. Por eso, cuando el Señor examina nuestro corazón, cuando el Señor examina nuestra vida, día a día, a través de su palabra, podemos limpiarnos y lavarnos en Él y con Él, y llenarnos de Él, y renovar nuestra mente a través de su palabra. Pero déjeme decirle que la hipocresía en la religión existe cuando nosotros dejamos de buscar al Señor, cuando nosotros queremos manejarnos a nuestra manera. Y Judas, creo yo, fue elegido para que nosotros podamos prestar atención y entender la hipocresía en la religión. Un hombre tan oculto que estaba allí entregó al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesús. ¿Cómo debemos ser nosotros o qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos ser discípulos del Señor y no fariseos? Recuerde que los fariseos, como Judas, tenían una buena apariencia, una buena reputación, una buena asociación. Es más, eran amigos y se codeaban con Herodes, con Pilato y con otros tipos de gobernantes. Hoy la iglesia de Cristo está siendo manchada por hombres y mujeres que viven en la hipocresía, que viven en la hipocresía, en la religión, que tienen mucha religión pero poco del Señor. Hoy la iglesia está encendida a fuego, pero muchas veces no fuego del cielo, sino fuego del infierno mismo. Y este es un llamado de atención
no solamente para nosotros como iglesia, aquí, estoy hablando particularmente aquí en la iglesia, sino para aquellos también que escuchan este mensaje. Es un llamado de atención. La iglesia se debe volver a Cristo. La iglesia debe volver a las sendas antiguas. Y no estoy hablando de tradiciones. No estoy hablando de cosas exteriores que me hacen creer que yo soy santo porque uso una corbata, un traje, o porque sé leer bien la Biblia, o porque hago una oración, como el publicano, ¿se acuerda? No. Este es un llamado de atención. Debemos volver al Señor. Debemos volvernos a Él con todo nuestro corazón. Y nosotros, ¿cómo estamos a nivel de Judas? A nivel de estos fariseos. Yo, ¿cómo estoy? ¿Y qué les parece si pasamos por el filtro de cómo estamos? Primeramente, ¿cómo estoy yo con mi relación con el Señor? ¿Cómo está usted con la relación con el Señor? Cristo pronto viene. No podemos seguir durmiendo. No podemos seguir jugando al cristiano. No podemos seguir mostrando una cara que no es. Yo debo tener una relación con el Señor en serio, porque esto no es un juego. Tengo que orar, tengo que leer su palabra, pero tengo que dejar guiarme por Él. No me puedo dejar llevar por lo que yo aprendo. La confianza no se gana por lo que yo sé o lo que pueda exigir. La confianza se gana con el amor. Porque si Dios habita en mi corazón, Dios es amor. ¿Me entiende? Y si yo digo, dice Juan, y si yo digo que tengo a Dios y no amo a mi hermano, ¿cómo lo dejo a Dios? ¿Cómo un qué? Claro que sí. Entonces, debo examinar mi relación con Dios. ¿Cómo está mi relación con el Señor? ¿Cómo está mi tiempo de oración? ¿Cómo está mi lectura bíblica? ¿Cómo está mi humildad para que el Señor me guíe? ¿Cómo está mi humildad para que el Señor me guíe? Mi corazón está derretido delante de Él para que Él me diga: Daniel, haz esto, no hagas esto, no hagas lo otro, haz esto. La gente necesita gente de confianza. La gente necesita confiar como confió en Jesús. La gente necesita confiar como confió en Pedro, como confió en Juan, como confió en todos los discípulos. Mis hermanos que están aquí necesitan confianza en el Señor, pero también necesitan confiar. Y no hablamos, como hoy decía el pastor, no de los infantiles, no hablamos de esas personas, porque los infantiles se notan enseguida. Los infantiles se notan enseguida. El pastor le dice: tenés que venir 10 minutos más temprano, y ya se enojaron. El pastor le dice: no, tenés que hacer esto, tenés que limpiar esto. Deja ordenadito, por favor, hermano. Y ya se enojó. No hablamos de los infantiles, estamos hablando de gente que conoce al Señor, que lleva años y no repitió ningún año, sino que dice: tengo 30 años en el Evangelio, y tiene 30 años en el Evangelio. O sea que yo puedo refutar cualquier problemita, puedo disentir cualquier problema sin que se ofenda a mi hermano y sin ofenderme yo. Pero esto es lo que hay que hacer: dejar la hipocresía de lado, porque si no, Dios no se va a mover. Debemos dejar la hipocresía de lado, debemos dejar las tradiciones de lado. Las tradiciones no están por encima de la palabra del Señor. Las tradiciones están después de la palabra del Señor. Después de mi Señor están las tradiciones, las ceremonias. Entonces, ¿cómo está mi relación con el Señor? ¿Cómo está tu relación con el Señor?
Número 1, para sacar la hipocresía debemos pasar por el filtro. ¿Cómo está mi relación con el Señor? Segundo, mi familia. ¿Cómo está mi familia? Aquellos que tienen un hogar cristiano completo, un hogar cristiano, se juntan en la noche a orar, se juntan a leer la Biblia, oran los hermanos por los hermanos, el esposo por la esposa. ¿Cómo está el hogar? Para que no haya hipocresía en el hogar, tiene que estar la familia integral e integrada a la oración, a la lectura de la palabra, al perdón mutuo. Los padres debemos trabajar para que nuestros hijos se amen, rodearlos en oración, enseñarle cómo se hace, cómo orar, cómo buscar al Señor, cómo seguir sus pisadas, cómo tratar a la gente. Nuestra familia tiene que ser una familia cristiana, donde haya respeto, donde haya amor. Si no, ¿qué tipo de cristianos somos si no pedimos ni permiso cuando entramos a una casa? O no respetamos los hijos, no respetan a los padres no respetan a los hijos. ¿Cómo está nuestra familia? Claro, la hipocresía, no, pastor, la hipocresía, hable de la hipocresía de la iglesia. No me toque a mí, no me toque a mi familia. Déjeme decir que si Dios nos salvó es para que nosotros pasemos por el filtro de su palabra. El filtro es que debemos amarnos. Debemos amarnos. Dios necesita discípulos, no fariseos. Mi familia tiene que estar integrada. Tengo que buscar la manera. Esto no significa que mis hijos, mis hijas, yo que tengo hijas, no van a fallar. Claro que van a fallar. Pero mi familia tiene que estar integrada e integral en Dios. Y cuando tomen sus decisiones se equivocarán, no lo sé. Hay rebeldes sin causa, ¿vio? Pero la hipocresía comienza desde mi persona, pasa por mi familia. ¿Y sabe dónde llega? A la iglesia. Y por eso la iglesia muchas veces está como está. Porque en mi corazón estoy viviendo una hipocresía religiosa. Y Dios no quiere denunciar a nadie como lo hizo con los fariseos. Estamos en un tiempo de gracia. Sí quiere llamar la atención, mi atención y su atención hacia Él. Porque estamos en los últimos tiempos. Y Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas. El Señor nos ama. Él te ama. Él dejó su Espíritu Santo para consolarte. Pero Él quiere que aprendamos esto. Las predicaciones son plurales. No son para ustedes solamente. Son para todos. Yo, usted, nosotros. Entramos en la palabra. El Señor nos habla a cada uno en nuestras áreas. En nuestra vida. Y por último, empieza de mí, sigue por mi familia y llega a la iglesia. Y la gente necesita que se le entienda. La gente necesita encontrar hombres con el corazón de Dios, con el corazón de Jesús, con ese Jesús que decía, hijitos míos. ¿Se acuerdan? Jesús decía, hijitos míos. Yo soy el buen pastor. Ustedes mis ovejas, ovejas de mi prado. El amor de Jesús, la gente lo veía. Y Él predicaba cosas muy firmes y muy duras que no eran para cualquiera. ¿Me entiende? Sin embargo, Él tenía tanto amor,
fluía tanto amor. Por eso dice que todo va a pasar, excepto ¿qué? El amor. Y si no tengo amor, soy como un címbalo que retiñe. Por eso, nosotros como pastores, y déjeme decirle que aquel que sepa cada vez más de la palabra, tiene el derecho y la responsabilidad de vivir más y de tener más el corazón de Jesús. Amén. Aquel que se meta en la palabra tiene exactamente la responsabilidad de tener el corazón más parecido a Jesús. Donde la gente te pueda confiar, donde la gente te pueda pedir un consejo, tus vecinos, amigos, parientes, donde la gente puede decir, yo confío en esta persona. Y va, en algunas iglesias le llaman consejería, y va y te pide un consejo. No lo divulgues, no lo divulgues, no murmures, no chismoses. Porque si esa persona está abriendo su corazón, es para decirte, che, estoy confiando en vos en serio, no me defraudes. Y nosotros no podemos acusar, no, lo que pasa es que sois un ser humano y me equivoco. No. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que os mando, dijo Jesús. Y lo que manda Jesús es que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. La iglesia necesita de hombres y mujeres que sean confiables, que amen al Señor con todo su corazón. Vuelvo a repetirlo. La confianza no se gana a través de exigencias, ceremonias, tradiciones o saber más. Se gana a través del amor. Se gana a través del amor. Estos fariseos ponían por excusa, pisoteando el mandamiento de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Decían, no, todo lo que tengo, yo te puedo ayudar con dinero, pero no puedo estar con vos. El Señor les mostró que ellos estaban equivocados, que ellos estaban pisando el mandato de Dios. El Señor Jesús nos enseñó a través de esta denuncia de los fariseos para que nosotros no vivamos una vida de hipocresía religiosa. Dios necesita discípulos, no necesita fariseos. Dios necesita gente que se fije más en los corazones, de cómo edificarlos, de cómo educarlos, de cómo aconsejarlos, y no solamente de que se laven las manos, entre comillas. No de lo exterior. Dios está cansado de gente que mira lo exterior. No mires mi exterior, porque mi exterior te puede engañar. Y nosotros, si nosotros no somos denunciados, si yo no me denuncio a través de la palabra, lo que yo pueda aplicar no será eficiente. Porque es como decir, gritad más fuerte que no alcanzo a escuchar lo que tus hechos dicen. Grita más fuerte, que tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. Por eso Jesús nos dejó esta enseñanza, la de su palabra, clara y contundente. Él denunció la hipocresía en la religión. Y hoy nos llama la atención a nosotros para que no vivamos en esta hipocresía,
para que no vivamos en esta hipocresía, porque ¿saben qué? Nos estamos engañando primeramente a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Entonces yo no puedo decir que soy cristiano cuando mi vida está llena de hipocresía, cuando mi vida en la iglesia es ser cristiano, pero en la calle soy otra cosa, o en mi hogar soy totalmente distinto. Mi corazón tiene que ser un corazón recto y puro delante de Dios. Hoy hablaba nuestro pastor allí en el anexo, decía que necesitamos poder del Señor, necesitamos llenarnos de Él. Para vencer esto necesitamos la llenura de nuestro Señor. Déjeme decirle, hermano, que esta palabra no acusa a nadie. Esto es como aquella persona que anda con su vehículo y con todos los papeles, ¿vio? ¿Tiene miedo de que lo pare la policía? No. ¿Por qué? Porque anda legalmente. Entonces, la palabra de Dios no acusa a nadie y no condena a nadie. Solamente edifica, enseña, construye a la persona. Solamente se sienten afectadas aquellas personas que están viviendo una vida de hipocresía religiosa. Dios necesita discípulos, no fariseos. El mundo está lleno de fariseos. Yo no quiero ser uno de ellos. Y si en algún momento soy o fui, gracias al Señor que me da la oportunidad de ir hasta sus plantas, arrodillarme y decirle: Señor, perdóname, Señor. He pecado, me he equivocado. Sinceramente pensé, Señor, que me la sabía toda. Sinceramente, Señor, pensé que yo estaba en lo correcto. Sin embargo, estaba actuando como uno de estos fariseos que pensaban que la tenían clara. Sin embargo, estaban pasando por encima los mandamientos que el Señor les había enseñado a través de las Escrituras. Esta noche, mis hermanos, hablando de esta enseñanza que el Señor Jesús nos dejó a través no solamente de los fariseos, sino que también de Judas, poniendo por ejemplo a alguien que estuvo con Jesús, a alguien que estaba en medio del cuerpo de Cristo. Esta enseñanza nos sirve a nosotros para poder caminar por la senda correcta. Dios no quiere hacerse fama a través de sus milagros, sino Dios quiere llegar al corazón del hombre a través de su palabra. Y esta noche es lo que quiere hacer con nosotros. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos.